Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas para un buen descanso, vamos a dar inicio al segundo capítulo de este libro, Los Super Preguntones, el mundo mundial, respuestas rápidas para preguntas ingeniosas, con el capítulo de construcciones humanas. Pregunta 57. ¿Por qué París es la ciudad de la luz? Porque se dice que fue una de las primeras ciudades europeas que vio iluminadas sus calles y plazas, y también porque es un referente cultural que ilumina al resto por sus museos, monumentos, escuelas, universidades. Pregunta 58. ¿Se puede navegar desde el Mediterráneo al Mar Rojo? Sí, siempre se ha podido si bordeabas la costa de África, pero desde 1869 se puede hacer en la mitad de tiempo a través del Canal de Suez. Mide casi de 200 kilómetros de longitud y sirve para todo tipo de barcos excepto los superpetroleros, que son tan grandes que no caben. Pregunta 58. ¿Los insectos se comen? Aunque te parezca raro, en muchos países es muy común comer insectos. En Tailandia son típicas las chinches fritas y las larvas de escarabajo y de hormiga blanca. En China los escorpiones, en México los saltamontes y en Camboya las arañas. Con todos estos platos se podrá montar un suculento aperitivo. Pregunta 60. ¿Cuál es el vuelo de avión más corto? Según el libro de los Guinness Records, el vuelo comercial más corto del mundo se realizó entre las islas de Westray y Papa Westray, en el archipiélago de las Orcadas, Escocia. Tuvo lugar el 28 de junio de 2010 y duró 75 segundos. Pregunta 61. ¿Por qué todos los caminos conducen a Roma? En la antigüedad, Roma fue la capital de un gran imperio. Las vías de comunicación que unían las diferentes provincias romanas eran caminos de carros, las carreteras de la época, que salían y entraban de Roma hacia otros territorios. Estas vías de comunicación llegaron a extenderse por toda Europa, el Mediterráneo y Oriente. Actualmente muchas de las carreteras de esa región provienen de los antiguos caminos romanos. Pregunta 62. ¿Cuál es el puente entre Oriente y Occidente? La ciudad de Estambul, Turquía, justo en el estrecho del Bósforo, separa Europa y Asia. Su núcleo urbano ocupa las dos orillas, así que tiene una parte asiática y una europea. Otras ciudades euroasiáticas son Atirau, Kazajstán y Orenburg, Rusia. Pregunta 63. ¿Cuál es la ciudad del mundo situada más al norte? Es Longyearbyen, una ciudad de 1.600 habitantes situada en la isla de Spitsberg, en el archipiélago de Svalbard, en Noruega. Pregunta 64. ¿Cuál es el edificio más famoso de la ciudad de Sídney? El de la ópera. Su forma es realmente original. A veces parece una montaña de grandes caparazones puntiagudos de hormigón que apuntan al cielo, y a veces un grupo de veleros navegando en alta mar. Pregunta 65. ¿Qué es un moai? Los moai son las esculturas de piedra con forma de cabezas gigantes que se encuentran en la isla de Pascua o Rapa Nui, en Chile, que fueron construidas por los antiguos habitantes de esta isla provenientes de Polinesia, en el Océano Pacífico. Pregunta 66. ¿Todos los euros son iguales? No, desde el año 2002, 22 países europeos adoptaron el euro como moneda única. En las monedas la cara tiene un motivo característico del país al que pertenecen y la cruz es la misma para todos. En cambio los billetes sí que son todos iguales. Pregunta 67. ¿Se puede entrar en la ciudad prohibida? Sí, hoy día está permitido entrar a este recinto monumental de Pekín, China,
que es patrimonio de la humanidad. Antiguamente nadie podía entrar y salir de esta ciudad sin el permiso del emperador, porque era el palacio imperial. Pregunta 68. ¿De qué color son los taxis de Nueva York? Amarillos. Se dice que ya en 1960 se escogió este color porque era muy chillón. En otras ciudades los taxis son de otros colores. En Madrid, por ejemplo, son blancos. En Barcelona, negro con amarillo, y en Londres, negros. Pregunta 69. ¿En qué país se necesitan más diccionarios? En Papúa y Nueva Guinea. En este país de Oceanía hablan hasta 836 idiomas distintos, aunque el oficial es el inglés. Pregunta 70. ¿Qué ciudad es famosa por sus casinos? Las Vegas es la mayor ciudad edificada en el siglo XX, famosa por sus salones de fiestas, sus luces de neón y sobre todo por sus casinos. Se encuentra en pleno desierto de Nevada en Estados Unidos de América. Pregunta 71. ¿Qué gigante vigila Copacabana e Ipanema? La estatua de Cristo Redentor o Cristo de Corcovado, una gran estructura de piedra de 38 metros de altura. Representa a Jesús con los brazos abiertos, bendiciendo la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, que queda a sus pies. Pregunta 72. ¿Todo el mundo tiene la misma hora? No. Por eso inventamos 24 usos horarios que corresponden con las 24 horas del día. Cada uso se corresponde con la zona limitada por los meridianos. Cuando en Barcelona son las 8 de la mañana, en Buenos Aires son las 3 horas de la madrugada, porque la diferencia horaria entre estas dos ciudades es de 5 horas. Así que no se te ocurra llamar a tu amigo argentino hasta que tu reloj marque las 2 horas del mediodía, porque quizá lo despiertes en plena noche. Pregunta 73. ¿Cuál es el país más pequeño? Ciudad del Vaticano. Es un mini país situado dentro de la ciudad de Roma, Italia. Solo viven unas 1000 personas en menos de medio kilómetro cuadrado, entre ellas el Papa de Roma, que es la máxima autoridad del Estado y de la Iglesia Católica. Es el único país donde el idioma oficial es el latín. Pregunta 74. ¿Qué son las ciudades hermanadas? Son las que se relacionan culturalmente entre ellas, por ejemplo Barcelona y Boston, Madrid y Río de Janeiro, o Cádiz y la Ciudad de México. Las primeras ciudades hermanadas surgieron después de la Segunda Guerra Mundial para que los ciudadanos se conocieran más. Pregunta 75. ¿En qué ascensor puedes subir hasta la planta 163? Es el ascensor del edificio más alto del mundo. ¿Y cuál es? Pues un rascacielos situado en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Se llama Burj Khalifa. Mide 828 metros de altura y tiene 163 plantas. No hace falta decir que desde el ático se tienen unas vistas fantásticas de la ciudad. Pregunta 76. ¿Cuál es la lengua más hablada en el mundo? El chino mandarín. La hablan más de 885 millones de personas. Por detrás de ella está el inglés en segundo lugar y el español en tercero. Pregunta 77. ¿Dónde está la presa de las Tres Gargantas? En el curso del río Yangtze, en China. Se trata de una presa y una central hidroeléctrica gigante, que tiene el honor de ser la más grande del mundo, además de generar energía eléctrica. Controla las crecidas del río y evita que se inunden los pueblos de sus márgenes. Pregunta 78. ¿En qué país viven más caballos que personas? En Mongolia, un extenso y lejano país situado entre Rusia y China. En él viven aproximadamente 3 millones de habitantes y 6 millones de caballos, el doble. Pregunta 79. ¿Dónde está el Patio de los Leones? Es el patio más famoso de la Alhambra en Granada, uno de los conjuntos monumentales de estilo islámico más impresionantes del mundo. Su nombre viene de los 12 leones de piedra que hacen
de surtidores de la fuente que ocupa el centro del patio. Pregunta 80. ¿Qué gran torre de hierro es el símbolo de París? La Torre Eiffel. Es un monumento espectacular de 325 metros de altura, construido en 1889 por el ingeniero francés llamado Gustave Eiffel. Pesa unas 10.000 toneladas y tiene 2,5 millones de tornillos. Pregunta 81. ¿Se ve la Gran Muralla China desde el espacio? Durante años todo el mundo creyó que la Gran Muralla China era la única estructura hecha por el hombre que se distinguía del espacio, pero solo se pudo comprobar cuando varios astronautas, entre ellos Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, aseguraron que en ninguno de sus viajes habían llegado a verla. A pesar de que mide más de 8.000 kilómetros de longitud, solo tiene 6 metros de ancho y se confunde con el color de las montañas que la rodean. Es imposible identificarla desde tan lejos. Pregunta 82. ¿Por qué se llaman así los Países Bajos? A los Países Bajos se le conoce también como Holanda, y no se llaman así porque sus habitantes sean muy bajitos. No. Es porque su territorio se encuentra por debajo del nivel del mar. Incluso han tenido que construir diques para evitar que el agua del mar inunde el país. Pregunta 83. ¿Quién vivía en Chichén Itzá? Los mayas, una civilización antigua y muy avanzada para su tiempo que vivió hace 3.000 años, donde hoy se encuentran Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y el sur de México. Chichén Itzá, actualmente en México, es uno de los principales restos arqueológicos de este periodo. Pregunta 84. ¿Qué museo tiene una enorme pirámide de cristal? El Museo del Louvre, en París. Es una pirámide formada por 603 pequeños rombos y 70 triángulos de vidrio, situada en el patio de acceso a este museo de arte, uno de los más importantes del mundo. Pregunta 85. ¿Cómo transportaban agua los romanos? Usando los acueductos, unas construcciones de piedra que se usaban para llevar el agua desde el río hasta las ciudades. Algunos de los acueductos más conocidos de la época que se han conservado son el de Segovia y el de Tarragona en España. Pregunta 86. ¿Qué es el Gran Buda de Lecham? Es una escultura gigante de 71 metros de altura, el Buda más grande del mundo. Está esculpida en la ladera de una montaña y representa a Buda, el fundador de la religión budista. Pregunta 87. ¿Dónde está la Gran Manzana? Este es el nombre con el que se le conoce a la ciudad de Nueva York, una de las más importantes y pobladas de Estados Unidos de América y de todo el mundo. Este apodo lo inventó un periodista deportivo en el año de 1924. Tiene entre otros como la ciudad que nunca duerme o la Nueva Ámsterdam. Pregunta 88. ¿De qué color es el uniforme de los soldados de Islandia? Ni verde, ni negro, ni azul marino. En Islandia no hay ejército, así que nadie lleva un uniforme de soldado. Otros países sin ejército son Andorra, Costa Rica y Liechtenstein. ¿Llegará algún día en que ningún país del planeta tenga soldados? Pregunta 89. ¿Dónde está la montaña rusa más grande del mundo? En Estados Unidos, en el parque de atracciones Six Flags Magic Mountain, Los Ángeles, California. La joya del parque es la montaña rusa Tastu, una atracción no apta para miedosos ni para personas con vértigo. Pregunta 90. ¿Cuál es el nombre completo de la ciudad de Los Ángeles? Los primeros fundadores hablaban español y le pusieron Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles. Es una ciudad estadounidense muy importante y se conoce como la capital del cine porque allí está Hollywood. Pregunta 91. ¿Cuál es la avenida más ancha del mundo? La avenida 9 de Julio en Buenos Aires, Argentina. Entre sus dos aceras hay 140 metros. El corredor más rápido del mundo tardaría unos 9 segundos en cruzarla. Se llama así en honor al día de la declaración de la independencia del país, que fue el 9 de julio de 1816. Pregunta 92. ¿Qué ciudad tiene el metro más largo? Londres, la capital del Reino Unido, tiene una red de metro de 415 kilómetros. Además de ser el más largo, es el más antiguo del mundo.
Pregunta 93. Si es sí o es no. En Bulgaria dicen sí y no moviendo la cabeza hacia el lado contrario que el resto del mundo. Para decir que sí, la mueven de izquierda a derecha. Para decir que no, de arriba a abajo. Pregunta 94. ¿Cuáles son las 5 plazas más grandes del mundo? Si tienes que quedar con alguien en alguna de esas plazas, puede que no se encuentren. Son las más grandes del mundo. La plaza de Tiananmen en Pekín, China. La plaza de Forum en Barcelona, España. La Plaza Roja en Moscú, Rusia. La Plaza de la Constitución o el Zócalo en Ciudad de México. La Plaza Rynek Lumi en Cracovia, Polonia. Pregunta 95. ¿Quién es Lucy? Lucy fue una mujer que vivió en Etiopía hace ya 4 millones de años. Su esqueleto fósil se encontró en este país africano en el Valle del Rift, lo cual demostró que los primeros representantes de la humanidad aparecieron en África. Pregunta 96. ¿Qué dura 7 días y 7 noches? El viaje en el Transiberiano, la línea de tren más larga del mundo, une las ciudades de Moscú y Vladivostok, en Rusia. Entre ellas hay ni más ni menos que 9.288 kilómetros de distancia. Cruza desde Europa hasta Asia y pasa por 8 zonas horarias. Pregunta 97. ¿Por qué la ciudad de Venecia se inunda varias veces al año? A veces, cuando sube la marea, el mar Adriático sube de nivel y Venecia, la ciudad de los canales, se inunda porque está bajo el nivel del mar. Es la agua alta. Cuando esto pasa, se alerta a los habitantes y visitantes de la ciudad con el sonido de las sirenas y se colocan unas pasarelas elevadas en las principales zonas de paso para que los peatones puedan caminar. Bueno chicos, con esta pregunta 97 damos por terminada nuestra lectura de la noche de hoy en el capítulo de construcciones humanas de nuestro libro Los superpreguntones, el mundo mundial. Respuestas rápidas para preguntas ingeniosas. Cuéntenme qué tal les pareció este tipo de lectura. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y dejarme en sus comentarios algunas sugerencias de otras lecturas que les gustaría que les compartiera. Buenas noches.